100.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en este martes 26 de septiembre del año 2017. Pues vamos con nuestros comentarios en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional en un martes lluvioso, con la visita de una onda tropical que se había pronosticado para el mediodía, a partir del mediodía de hoy. Sin embargo, parece que el campo nuboso nos ha dado unos adelantos y hemos llegado aquí a la cabina en el día de hoy bajo lluvia. Un poco más adelante, pues haremos comunicación con la ONAMEC. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar y nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Muchos temas importantes para compartirlos con ustedes en el día de hoy. Informar que el viaje que tenía programado para Haití, el canciller Miguel Vargas Maldonado, ha sido pospuesto. En Haití hay una situación difícil, hay un llamado a huelga en el día de hoy y desde luego que no era prudente, no era segura una visita como esta y ha sido pospuesta la visita del canciller Miguel Vargas Maldonado, a quien aprovechamos para reiterar nuestras felicitaciones, como ya lo hizo el equipo de 5 a 7, con motivo de su cumpleaños en el día de hoy. Bueno, señores, yo quiero empezar dando lectura y comentando, pues, un artículo que publicó en el día de ayer el expresidente Leonel Fernández, que se titula Mi presencia en Venezuela. Leonel Fernández hace un recorrido por lo que han sido sus vínculos con el liderazgo venezolano, vínculos que hunden sus raíces en casi 30 años y culmina diciendo que solo el tiempo explicará los motivos de su ausencia en el presente diálogo. Es decir, que está dejando una clara inconformidad por la exclusión o por no estar presente en el diálogo actual. Eso es lo que se interpreta, pero vamos a leerlo, porque aquí hay muchas informaciones. A mí me pareció, aparte de este último párrafo, pues interesante el relato que hace el doctor Leonel Fernández y me gustó por el reconocimiento que hace, que tiene implícito entre otros líderes venezolanos este artículo al expresidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, mi presencia en Venezuela. Dice Leonel Fernández, la primera vez que visité Venezuela fue hace casi 30 años, a finales de 1988, en compañía del profesor Juan Bosch. Nos alojamos en la residencia de un apreciado amigo suyo, el escritor Miguel Otero Silva. Durante ese viaje visitamos
al presidente Carlos Andrés Pérez en su despacho presidencial de Miraflores. Entre el escritor y líder político dominicano y el mandatario venezolano se produjo un diálogo que giró fundamentalmente en torno a sus remembranzas de las luchas contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Recuerdo con precisión la explicación que, con mucho orgullo, nos brindara el presidente Carlos Andrés Pérez acerca de un globo terráqueo que se encontraba en uno de los salones del Palacio Presidencial, obsequio del presidente francés François Mitterrand en ocasión de su toma de posesión. En mis viajes más recientes he vuelto a ver el referido globo terráqueo, ahora un poco más desgastado por el tiempo, y entonces, de conocer e iniciar una amistad con el expresidente Luis Herrera Campins, cuyo hogar visité en distintas oportunidades. Pero en realidad volví a Venezuela por segunda vez en 1997, en visita oficial de Estado, cuando ostentaba la condición de presidente de la República. En esa ocasión, para expresar su respeto y admiración al pueblo dominicano, el presidente Rafael Caldera hizo un gesto verdaderamente hermoso e inolvidable. Envió a darnos la bienvenida a un par de aviones F-15 que se colocaron a ambos lados de las alas de nuestra aeronave, tan pronto entramos al espacio aéreo venezolano, a los fines de escoltarnos hasta nuestro aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía. Esa visita consolidó la relación de amistad entre nuestros pueblos y sirvió para acordar un conjunto de acciones de interés mutuo, entre los cuales se encontraba el financiamiento de varios proyectos de obras de infraestructura que se obtendría a través del Acuerdo de San José. Así pues, como queda establecido, durante el transcurso de una década, habíamos logrado establecer relaciones cordiales de afectos y de amistad con varios de los principales líderes políticos venezolanos, tanto del Partido Acción Democrática, de orientación socialdemócrata, como de COPEI, de inclinación social cristiana. Entonces, ahora habla de Chávez, el presidente Fernández. Chávez en escena. Aunque tuve conocimiento acerca de Hugo Chávez desde su intento por derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, no fue sino 5 años después, en 1997, que lo conocí de manera personal. En esa oportunidad nos visitó al Palacio Nacional en compañía de su esposa María Isabel Rodríguez. Me refirió su decisión de participar como candidato presidencial en los próximos comicios venezolanos que tendrían lugar el año siguiente, es decir, en 1998, en 1998, y nos inquirió acerca de cómo podríamos colaborar con su esfuerzo. Estaba bien informado sobre la República Dominicana. Había venido varias veces en ocasiones previas al país y decía tener amigos en el barrio de Los Minas. Recitó unos versos del poeta nacional Pedro Mir, me habló de manera elogiosa de la figura de Juan Bosch y se desparramó en reconocimientos en torno al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Al término de nuestra conversación, me trasladé a él al frente del Palacio Nacional. Al término de la conversación me trasladé con él al frente del Palacio Nacional a la casa del ingeniero Harlen Herman, presentándoselo como acompañante del coronel Camaño en la guerrilla de Playa Caracoles de 1973. Me reencontré con Hugo Chávez el día de su toma de posesión en febrero de 1999. Conforme a las indicaciones del protocolo, me correspondió sentarme al lado del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Chávez, luego de haber indicado que tomaba el juramento sobre una constitución moribunda, se persignó
y besó el crucifijo que pendía sobre su cuello, a lo cual, en tono de broma, el comandante Fidel Castro me preguntó, ¿y él es tan religioso? A eso respondí, comandante, me acabo de enterar. Fidel sonrió y seguimos la ceremonia. Mi primera gestión de gobierno culminó al año siguiente, en el año 2000, y el presidente Hugo Chávez daba inicio a sus batallas que se llevarían a álgidos enfrentamientos con oposición hasta el punto de suscitarse un golpe de Estado que lo depuso del poder por breve tiempo en el año 2002. Aunque estaba fuera del gobierno, mantuve relaciones con el presidente Chávez. Según me cuentan algunos amigos, él mismo llegó a hacer referencia en varias ocasiones a nuestro vínculo de amistad en su programa de radio Aló Presidente. Luego de su retorno al poder, se inició en Venezuela un proceso de diálogo con la finalidad de lograr la estabilidad política del país y rescatar la confianza entre los principales actores de la vida política nacional. A ese diálogo, hace 15 años, fui invitado a participar, tanto por parte del gobierno venezolano como de la oposición. Ahí estuve junto al expresidente Jimmy Carter y a otras figuras de América Latina en las distintas mesas que se organizaron para establecer acuerdos que garantizasen la estabilidad política, el desarrollo económico y la prosperidad del pueblo venezolano. Con nuestro retorno al gobierno en el año 2004, tuvimos múltiples encuentros con el presidente Hugo Chávez, quien siempre fue solidario con la República Dominicana y muy especialmente a través de su programa de Petrocaribe. Al fallecer en 2013, le sucedió el presidente Nicolás Maduro, quien fue electo ese mismo año por el voto mayoritario de sus conciudadanos. Pero desde la llegada del presidente Maduro al poder, empezó a experimentarse una caída en los precios del petróleo en los mercados internacionales, lo que condujo a la inestabilidad macroeconómica, a un descontento social y a una situación de turbulencia política. Con motivo de las elecciones legislativas de diciembre de 2015, fui invitado por UNASUR a presidir la observación electoral en representación de esa entidad de carácter subregional. Al término de ese certamen, que fue ganado abrumadoramente por los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, varios de esos dirigentes de oposición se me acercaron para solicitar mi intermediación en un proceso de diálogo nacional en Venezuela. Les dije que estaría dispuesto a asumir ese papel siempre que fuese autorizado por UNASUR. Así se hizo y de esa manera he estado participando junto al expresidente del gobierno español, José Rodríguez Zapatero, y el de Panamá, Martín Torrijos, durante casi 2 años en esa gestión de acompañante al diálogo en búsqueda de una solución pacífica y democrática al drama de Venezuela. Durante ese tiempo, y luego de cerca de 20 viajes continuos a Caracas, ha habido momentos en que parecía que el conflicto llegaría a su fin, como ocurrió, por ejemplo, a finales de 2016, cuando se contó con la participación de un representante personal del Papa. Sin embargo, diversas circunstancias, sobre todo de desconfianza entre los principales actores del gobierno y de la oposición, agravaron la situación conflictiva durante los últimos meses en la patria de Bolívar. Pero además, con la culminación del periodo del expresidente Ernesto Samper como secretario general de UNASUR y en razón de los cambios políticos producidos en varios países del Cono Sur, la participación de esta entidad subregional en el acompañamiento al diálogo se ha visto disminuida. Al encontrarse en esa situación, el expresidente Luis Rodríguez Zapatero, contando con el apoyo de la Cancillería del gobierno español, ha estado desempeñando un rol más activo durante los últimos 2 meses. Pero ahora, en una nueva modalidad en la que se procura que varios países se integren en calidad de acompañantes, el diálogo que tiene como anfitrión al gobierno de la República Dominicana. Mi presencia en Venezuela ya alcanza casi 3 décadas.
Durante ese periodo he participado de manera modesta junto a sus principales líderes de gobierno de oposición en la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia democrática y civilizada de ese hermoso país. A pesar de mi ausencia, como acompañante en este nuevo episodio del diálogo venezolano, cuyas verdaderas razones solo el tiempo se encargará de esclarecer, albergamos la esperanza de que en esta ocasión, dada la situación de grave violencia que ha precedido, existan las condiciones óptimas para una solución definitiva que permita devolverle al pueblo venezolano la paz, la tranquilidad y el bienestar que anhela y que merece. Ese es el trabajo que ha publicado el expresidente Leonel Fernández, titulado Mi presencia en Venezuela. Lo leí porque maneja muchas informaciones interesantes en este relato, en el que resume sus 30 años de vínculos con el liderazgo venezolano en distintas etapas, y en la que deja claro que hay un dejo de inconformidad hay una protesta, ¿no? En el fondo. No tiene explicación de su ausencia. Entonces, esto desde luego, saben que esto tiene efectos políticos. Esto tiene efectos políticos porque el objetivo de este artículo es precisamente expresar esa inconformidad. Es decir, todo este relato interesantísimo que nos conduce hasta el párrafo final, con sumo interés, porque una vez se empieza a leer este artículo, uno no lo deja hasta no terminarlo por todas las cosas de interés que tiene en él. Que quiero aportar un dato con relación al encuentro de don Juan y Carlos Andrés Pérez, que fue el primer viaje del expresidente Fernández, todavía desde luego no era presidente, a Venezuela. Él habla del diálogo entre los dos sobre sus vínculos, combatiendo a Trujillo y combatiendo a Marco Pérez Jiménez. Un dato interesante es que don Juan salva la vida. Don Juan salva la vida de Carlos Andrés Pérez en Cuba. Una vez se produce el derrocamiento del gobierno de Pío Socarrás, quien va y le ofrece esta información inmediata a Carlos Andrés Pérez para que saliera del país, porque bueno, llegaba Batista y Batista era aliado del régimen venezolano, entonces ellos iban a tener serias dificultades. Bueno, entonces quisimos dar lectura a esta carta que, repito, ahí eso tiene sus bemoles y tiene sus repercusiones políticas en el plano interno. El diálogo se supone que el 27, es decir, mañana se reinicia el diálogo en la República Dominicana. Es decir, que esta ha sido una publicación que se hizo ayer a propósito de lo que va a ocurrir a mediados de esta semana en el país. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, entre las cosas nuevas tenemos ya que el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ha decidido enviar a juicio al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, es director del INDRI, precisamente en la gestión del expresidente Leonel Fernández.
y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel está acusado de malversar unos 1.500 millones de pesos y sobre 56 millones de dólares. Entonces, ¿cómo recibir el anuncio de este sometimiento a la justicia de Héctor Rodríguez Pimentel? Podemos tener una primera lectura. Es una acción de la justicia. Es una justicia que se mueve con cierta independencia y este caso no surgió ahora, sino que era un caso que se estaba ventilando en un juzgado de la instrucción, y este juzgado de la instrucción, después de un largo tiempo, estamos hablando de más de 2 años, pues ha procedido a enviar a juicio a Héctor Rodríguez Pimentel. Entonces es un asunto que por ahí puede verse como un asunto de la justicia. Pero si esa justicia a veces tiene sus motorizadores, entonces esto tiene otra lectura. Es la lectura de plantear una lucha contra la corrupción que no está focalizada en un tema, que es el tema Odebrecht, sino que está dando igual importancia a todos los casos que tiene pendiente. Y si la semana pasada se produjo la condena en primera instancia al exalcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, y esta semana tenemos el anuncio del sometimiento a la justicia de Héctor Rodríguez Pimentel y de un grupo de personas que le acompañaron como funcionarios del INDRI, entonces vemos que hay una cadena de hechos que conducen a plantear un panorama en el que hay una lucha activa contra la corrupción, en el que se busca que los expedientes no queden sin definición. Entonces ahí hay dos lecturas. Es difícil que no aparezca una tercera lectura y ya se tenga un componente político. Y ya se tenga un componente político por las características de las personas que o están siendo condenadas o están siendo enviadas a juicio de fondo. Pero el que vaya a hacer esa lectura, que no olvide que a juicio de fondo fue enviado el ingeniero Holguín después de 1 año y medio de bailoteos, fue enviado a juicio de fondo y es una persona pues muy vinculada al actual presidente Danilo Medina. Es decir que ahorita vamos a coger el caso de Mondesí, vamos a coger el caso ahora de Héctor Rodríguez Pimentel y no vamos a olvidar de que hubo casos como el de Holguín. Como el de Holguín. Entonces vamos a ver cuáles serán. Ustedes saben que nunca he confiado mucho en estos expedientes donde aparecen esos robos tan altos, que 1.500 millones y 56 millones, yo no confío en eso nunca, porque sé que cuando eso se está haciendo, es un ministerio público que no ha hecho su tarea, porque es un ministerio público que no ha podido demostrarme que este señor manejó 1.500 millones y él desvió 200 millones, o desvió o malversó 250 o 300 millones. Pero, no, que él maneja 1.600 millones, por los 1.600 millones lo malversó. Y entonces son expedientes que terminan siendo fácilmente enfrentados en la justicia. Pero mientras el hacha va y viene, están todas estas lecturas y
las cosas que pueden representar estos acontecimientos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, tenemos el proyecto de presupuesto para el año 2018. Este proyecto de presupuesto, pues, nos estamos planteando un presupuesto que será, según tengo aquí, bueno, de 814.821 millones de pesos. Hay diferencias entre el cálculo que se hace sobre lo que es el incremento en este presupuesto, porque hay quienes plantean que serían unos 64.479 millones más que en el año 2017. Y por otra parte, veo aquí una publicación que hace el día y aquí el cálculo da distinto, porque aquí se está hablando que son 103.421 millones adicionales en el presupuesto del año 2018, aprobado desde luego por el Consejo de Ministros. Esta es la propuesta que el Consejo de Ministros envía al Congreso. El que aprueba el presupuesto es el Congreso. Esto es el proyecto de presupuesto, lo que se supone que el Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer, pero ya sabemos que ese proyecto de presupuesto tiene escasas variaciones tradicionalmente en el Congreso de la República, porque se supone que para llegar hasta ahí las autoridades del gobierno han hecho todas las indagatorias y en cada caso se han movido dentro de las posibilidades reales. El tema de la educación, sigue siendo, como es natural, el principal capítulo de la inversión pública. Estamos hablando que 152.765 millones de pesos serían destinados al tema de cumplir con lo que establece la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Entonces, el presupuesto, esto está seguido por el presupuesto de salud. Digo seguido por el presupuesto de salud, pero en verdad no está seguido por el presupuesto de salud. En verdad está seguido por los compromisos de pago de la deuda, en lo que estamos hablando de 127.821 millones para pago de la deuda. Entonces, después de esto, primero educación, después pago de deuda, el tercer capítulo es el capítulo de salud pública. 77.679 millones para salud pública, pero realmente ocurre que casi 60.000 de estos son ya gasto corriente, gasto público de este sector, aunque también el gobierno tiene interés en culminar con el tema de la remodelación de los hospitales. Por lo menos ese interés está expresado en el presupuesto. Vamos a ver si el presidente y el gobierno lo expresan en otras medidas que han de tomar para poder resolver ese tema de manera real y libre de expedientes futuros. Es decir, que haya una culminación real de la remodelación de los hospitales y libre de expedientes futuros. Entonces, son dos desafíos que tiene Danilo ahí. Primero, culminar como él quiere eso y culminarlo bien. Culminarlo bien o culminarlo lo mejor posible.
Entonces es un gran desafío, y ese es un desafío que ahí ha estado natagueando, y por una serie de razones su objetivo no se ha podido expresar. La concesión que tiene es una concesión muy avanzada, no quiere almacenes de enfermos, no quiere gente, 100 gente 100 gente apiñados en una sala recibiendo atenciones, quiere no más de 2 camas por sala. Esto es ideal, pero sabemos que el servicio hospitalario dominicano está desbordado por la cantidad de servicios que hay que ofrecer a extranjeros que no están en nuestros cálculos. Entonces, además de esta situación, entonces tenemos la cultura en el sector que será difícil de cambiar. Es decir, aquí un médico en los hospitales durante 30 años ha hecho lo que quiere. Durante 30 años ha hecho lo que quiere. Y se está intentando desde hace tiempo variar eso. Y el gobierno ha hecho lo correcto, porque lo primero es que ha llamado a esos médicos, le ha dicho, mira, vamos a mejorar tu situación en los hospitales. Vamos a mejorar tus ingresos. Mira, tú tienes 2 empleos, no, tú vas a tener un solo empleo. Pero vas a tener un solo empleo sin disminuir tus ingresos. Lo que yo quiero es que tú venga, haga algo en el hospital, me cumpla con un horario. Pero venga. Entonces, en este país, el jefe de servicio entiende que si es jefe de servicio no tiene que trabajar. Y realmente una buena parte de la gente está siendo atendida por estudiantes, porque los residentes, aunque son médicos, ya han sido primero médicos generales, cuando están haciendo sus especialidades no son otra cosa que estudiantes que están haciendo sus especialidades. Bueno, esos son los que atienden a la gente en los hospitales. Es decir, que vivimos en un país donde la gente aprende matando gente. Curan mucho, pero matan mucho también. Curan mucho, es verdad, pero matan mucho también, porque es aprendiendo con la gente. Que están, porque no, el especialista, el jefe de servicio, no, hermano, eso es, llega un ratito ahí, una taza de café, una cuestión, y por ahí, y por ahí mismo se fue. Entonces, eso se está tratando de cambiar, pero no es fácil. No es fácil porque ya se ha entronizado en la mentalidad de la gente que las cosas tienen que ser así. Tienen que ser así. Ayer tratábamos un tema. Hay 400 médicos del IDSS que ahora, cuando han sido pasados al Servicio Nacional de Salud, resulta que esos médicos generales estaban nombrados como médicos especialistas. ¿Por qué lo nombraron como médicos especialistas y son médicos generales? Sencillamente para ponerle el sueldo de médicos especialistas. Entonces, hay una situación. Es verdad que después que una gente tiene un sueldo, el sueldo no se le disminuye a nadie. No se le disminuye. Ya después que tiene, y después que ya se ha acostumbrado a un sueldo, venirle. Pero, caramba, en las reconsideraciones que se están haciendo, entonces tú no puedes aspirar a que tú te vas a beneficiar de todo eso, de los aumentos y de una serie de cuestiones, cuando tú sabes que de por sí tú estabas ganando un sueldo que no te correspondía. Entonces, si hay plaza para 400 especialistas, pues busquen 400 especialistas y pongan 400 especialistas y atender a la gente. Pero todo esto, que aparte del tema de la infraestructura, que es otro desafío, porque ahí la nota es bajita por todas partes. Bajita por el servicio médico
y bajita porque el gobierno, que ha querido hacer un gran esfuerzo en eso y que ha querido hacer un gran nivel de inversión en eso, da pena. Por ejemplo, el Hospital Darío Contreras, caramba, ahí lo que ha cambiado es la infraestructura. La gente va en busca de servicios ahí y lo que consigue no es diferente a lo que conseguía cuando eso estaba en las peores condiciones. Sí ve una infraestructura más bonita, es verdad, y está en un sitio más acogedor, etcétera, pero el que va con una pierna rota no es a ver panorama que va, es a buscar soluciones, y resulta que las soluciones son muy precarias. Ese es uno de los graves desafíos de este país. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.